Excavaciones bíblicas. Los antiguos túneles de Jerusalén. La majestad del terraplén del Templo de Jerusalén ha merecido el respeto del mundo durante 2000 años. Aquí Salomón construyó su templo. Aquí donde se alza la cúpula de la roca, Mahoma ascendió a los cielos de acuerdo con la tradición musulmana. Pero oculto a las miradas debajo de este lugar sagrado, alejado de ojos curiosos, existe un oscuro y misterioso mundo de cuevas y túneles cuyos secretos recién ahora se están revelando. El profesor Aaron Dembski, historiador de la Biblia de la Universidad Bar-Ilan de Israel, ha estado explorando algunos de los túneles de Jerusalén. Bien, estamos en uno de los muchos túneles que rodean el terraplén del templo. Muchos se remontan a la época del Segundo Templo y quizás sean más antiguos aún. Detrás de la muralla occidental se encuentra el terraplén del templo, que en la actualidad es hueco. Cuando Herodes reconstruyó el segundo templo, este se encontraba en la cima de una colina. Él rellenó los declives que lo rodeaban, formando así una gran plataforma. Situados debajo de las criptas y limitados por los muros que sostenían la plataforma del templo, se hallan los túneles que a lo largo de los años fueron destinados a múltiples usos. En cierto sentido, los túneles son como una máquina del tiempo. Los que vivían aquí en Jerusalén sabían de la existencia de estos túneles en la ciudad, debajo de ella. De hecho, podemos hablar de una Jerusalén subterránea y aprender sobre el sistema defensivo y sobre el sistema hídrico de la antigua ciudad. La historia y el mito impregnan estas negras cavernas. Susurros de la Biblia resuenan en estos profundos hoyos subterráneos. Hay quienes creen que estos túneles son el camino hacia los relucientes diamantes y el oro enterrado del mítico tesoro del templo del rey Salomón de hace 3000 años. Las leyendas de Jerusalén hablan de los genios y fantasmas que moran aquí, provocando males o ayudando a los habitantes del mundo de superficie. Y en la austera prosa de la Biblia leemos las dramáticas aventuras que se desarrollaron en estas sombras. Historias de huidas desesperadas a lo largo de estos ominosos corredores que son la proeza de ingenieros de una habilidad asombrosa. ¿El rey David realmente llevó a cabo su conquista por medio de estos túneles? ¿Realmente el rey Sedecías escapó de los babilonios de esta manera? El arqueólogo de Jerusalén, Meir Ben-Dov, también ha estado explorando los túneles de la ciudad durante varios años. Podemos decir que tenemos una Jerusalén de superficie y una Jerusalén subterránea. Y ahora estamos debajo de la ciudad de Jerusalén, en la subterránea. Encima nuestro, de la roca, del techo, tenemos las casas de la ciudad y estamos muy cerca de la Vía de la Rosa, con los mercados, sus calles, el público, la gente. En Jerusalén hay dos mundos y a pesar de que solo unos pocos metros de roca y piedras los separan, son tan distantes como dos fríos planetas girando alrededor del Sol. ¿Pueden los túneles ayudarnos a comprender la Biblia? Nos preguntamos si realmente Jericó cayó ante el sonido de una trompeta. ¿Destruyó Dios realmente a Sodoma y Gomorra? La belleza de los túneles reside en el hecho de que frecuentemente actúan como un mapa rutero, autenticando la historia y la Biblia tanto para turistas como para peregrinos. Por una parte, para aquellos que buscan pruebas, las reliquias bíblicas y los artefactos antiguos pueden ayudar a validar la creencia religiosa. Y por la otra, los descubrimientos ayudan a los arqueólogos a distinguir entre mito y realidad en lo que respecta al pasado. La Biblia no es un libro de historia, pero hay en ella mucha historia, y uno tiene que entenderla, hay que saber cómo leer la Biblia. La arqueología es un agregado a esa base que es la Biblia.
La arqueología bíblica es comparativamente una disciplina moderna. Sus raíces se remontan solo al siglo pasado, cuando un equipo británico de ingenieros vino a Jerusalén para vigilar y explorar el terraplén del templo y sus alrededores. Con gran entusiasmo penetraron en cuevas bloqueadas, atravesaron oscuros túneles y manantiales de agua, y redescubrieron antiguas ruinas ocultas durante siglos. Estos primeros soldados exploradores bajo el mando del capitán Warren fueron los antecesores de los arqueólogos de nuestros días, como por ejemplo el Dr. Ronnie Reid, que ha estado excavando en Jerusalén por más de 20 años. Reid vino a observar uno de los lugares explorados por Warren, un manantial natural de agua al sur del templo. En 1867, es decir, hace 130 años, Charles Warren llegó al manantial. Se metió en el agua, que entra en un túnel, y allí vio que un lado del mismo se abría hacia la oscuridad. Así que trepó por este pozo de aire vertical para ingresar al lugar donde yo estoy ahora. Lo que Warren encontró fue un sistema hídrico subterráneo hecho por el hombre, excavado en la roca. Empezaba en una entrada en la parte de arriba y conducía al pozo de aire por donde él había subido. Parecía un sendero escondido, hecho para que la gente pudiera proveerse de agua sin ser vista por un enemigo externo. Esto era vital en tiempos de guerra. Sin ser descubiertos, los habitantes de Jerusalén podían libremente usar su manantial de agua, la fuente de Gijón. Estoy parado en el agua que viene desde una corta distancia del mismo manantial, el único manantial en todos los alrededores de Jerusalén. Esta es la razón por la cual pueblos de la antigüedad, mucho antes que los israelitas, vinieron hasta aquí y eligieron esta colina, justo encima de nuestras cabezas, para instalarse. Jerusalén fue edificada por primera vez alrededor de 5.000 años atrás en la temprana edad del bronce. Más tarde fue fortificada por los canaáneos. Incluso en la época de Abraham, Jerusalén era una ciudad conocida. De hecho, en el capítulo 14 del Génesis, leemos cómo el patriarca fue bendecido por Melquisedec, el rey de Salem, el antiguo nombre de Jerusalén. Pero la ciudad no vuelve a ser mencionada hasta muchos capítulos y varios siglos después, en el segundo libro de Samuel, cuando el rey David se acerca con su ejército para atacar la Jerusalén jebúsea. Las Escrituras nos dicen, y David dijo en ese día, quien quiera que llegue al arroyo y castigue a los jebuseos, que son odiados por el alma de David, será jefe y capitán. Luego, algunos versos más adelante, leemos, así que David residió en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. Pero ¿cómo conquistó David la ciudad? La palabra arroyo, en hebreo tzinor, es la clave. Los especialistas en la Biblia y los arqueólogos tienen varias teorías sobre el significado de esta palabra. Una posibilidad es que Tzinor sea ciertamente el canal de agua. Y sabemos perfectamente que las ciudades eran conquistadas enviando tropas de ataque que atravesarían el canal de agua para entrar por la fuerza a la ciudad. ¿Realmente la palabra Tzinor indica el canal de agua de Jerusalén? De ser así, esta no sería la primera vez que en la antigüedad esos ataques furtivos se hicieron a través de un curso de agua. El descubrimiento de Warren del pozo pareció plantear el misterio de la palabra Tzinor. Pero mientras que varios estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que este debe haber sido el lugar donde los soldados de David llegaron al arroyo y conquistaron la ciudad, otros todavía tienen dudas. Reid siguió excavando y encontró otro túnel más antiguo que el pozo de Warren. Lleva hasta una pileta de agua fortificada donde los habitantes canáneos de Jerusalén se proveían de agua durante los sitios protegidos por un pasaje subterráneo. Este reciente descubrimiento ha abierto un nuevo debate entre los investigadores acerca del origen del sistema hídrico de Jerusalén. Cerca de mí está la nueva fortificación que encontramos en la parte más baja de la ciudad de David. Este es un descubrimiento totalmente nuevo y mis colegas, los arqueólogos de todo el mundo, realmente se sorprendieron tanto como nosotros, por supuesto. Y esto nos dará ahora una imagen totalmente nueva de la forma de Jerusalén y de la magnitud de las habilidades de la gente de hace 3.800 años. Este hallazgo apareció en los titulares de los periódicos y dejó perpleja a la comunidad académica. De un saque derribó la teoría del pozo de Warren para explicar la palabra Tzinor. También encendió un apasionado debate entre los investigadores sobre otras cuestiones.
Algunos adujeron que la Biblia estaba evidentemente equivocada desde el momento que la fortificación de Jerusalén, tradicionalmente atribuida al rey David, según los arqueólogos databa del período canaáneo de Jerusalén debido al hallazgo de las enormes torres que se remontaban a la época de Abraham. Otros afirmaron que estos arqueólogos reestudiaran la Biblia. Estos son los diferentes componentes de un solo sistema. Y esto es totalmente nuevo. Así que cuando uno reúne varios componentes, obtiene algo grande. Otros discrepan con esto, argumentando que los hallazgos confirman en vez de contradecir lo que la Biblia nos cuenta. Todo hallazgo arqueológico nos ayuda a entender mejor la antigüedad y el mundo bíblico. Así que lo que encontramos aquí ahora es una iluminación arqueológica de lo que estaba ocurriendo en el período que es atribuido a Abraham. Además de a los buscadores de la verdad de la Biblia, los túneles han atraído también a los cazadores de tesoros. En 1910, un inglés, el capitán Montagu Parker, siguiendo una teoría mística sueca, excavó aquí esperando encontrar el arca y los tesoros del templo de Salomón. Después de sobornar a los guardias musulmanes, empezó a tratar de encontrar afanosamente vías de entrada al terraplén del templo desde uno de los túneles subterráneos. Su búsqueda comenzó cerca del pozo de Warren, a lo largo del hallazgo moderno del Dr. Reich. Cuando los musulmanes encontraron a Parker excavando en los alrededores del área de la mezquita por la noche, estalló el conflicto. Se proclamó: "Los infieles están aquí. El Islam ha sido violado". Como consecuencia de los disturbios, Parker huyó de Tierra Santa, salvando por poco su vida. Pero sus artefactos abandonados permanecieron como testigos. Montagu Parker hizo un pozo aquí, pero no se preocupó por llegar hasta abajo, hasta la base. Por eso no encontró todo lo que nosotros encontramos aquí. Pero ustedes pueden ver que solo hay baldes oxidados por aquí y por allá. Posiblemente el túnel más famoso de todos los de la Ciudad Vieja, el que está repleto de más misterios que la mayor parte de los otros, es el que se aleja de la fuente Gijón. Aquí comienza en realidad el túnel de Ezequías, que en mi opinión todavía es, dicho sea de paso, un enigma. Su construcción es uno de los enigmas de la ingeniería del mundo antiguo. En el año 701 a.C., el rey Ezequías preparó el túnel como defensa contra una fuerza invasora al mando del general asirio Sennacherib, que estaba sitiando la ciudad. En el libro de las Crónicas leemos cómo Ezequías obstruyó la única fuente de agua de la zona, la fuente Gijón. El objetivo del rey Ezequías era doble. No solo interrumpiría la provisión de agua al ejército enemigo, sino también podría conseguir abundancia de agua para los habitantes de Jerusalén. Este largo y sinuoso túnel aportaba el agua a la ciudad. Toda el agua a la ciudad. Muy bien, esta es una gran diferencia. Todo está entonces protegido. Nadie tiene que usar ningún camino subterráneo secreto para traer ni un solo balde de agua. Finalmente Ezequías salió victorioso. Jerusalén resistió al cruel sitio y Sennacherib, vencido, se retiró con su ejército asirio. Pero el enigma subsiste todavía, porque la Biblia no nos dice cómo se construyó el túnel o cómo se terminó tan rápido. Estoy ahora en el túnel de Ezequías. Como ven, es muy angosto. Su ancho, 60 centímetros. 2 pies, eso es todo. En todo momento hay solamente espacio para un solo obrero con su pico horadando la roca. El túnel fue abierto para que llevara el agua subterráneamente a la pileta de Siloam, que está dentro de la ciudad. Una inscripción encontrada a la salida del túnel a fines del siglo pasado da una respuesta parcial a algunos de los interrogantes. Escrita en hebreo antiguo declara: el túnel fue terminado por los canteros utilizando sus picos, cada hombre en dirección opuesta a su compañero. Allí se oyó la voz de un hombre llamando a su compañero. Los canteros picaron cada uno en sentido opuesto al otro. 2 canteros picando la roca. Uno desde aquí y su colega lo hacía desde el otro lado. Podrían, por supuesto, haber equivocado el camino en 2 sentidos. En primer lugar, desencontrarse.
Entonces, si seguimos la broma, podríamos haber tenido 2 túneles por el mismo precio. También podrían haberse equivocado cruzándose uno por arriba y el otro por abajo, lo que tampoco sucedió. Finalmente se encontraron. Las teorías varían sobre cómo los antiguos excavaron un túnel tan sofisticado. Algunos dicen que los canteros siguieron una gran fisura en la piedra dura. Pero todavía nadie sabe la verdad. Lo que probablemente sea más importante para nosotros es que aquí, delante de nuestros ojos, se halla un episodio bíblico claramente corroborado por una prueba arqueológica de 2000 años de antigüedad. La lápida de Ezequías es, por supuesto, única, porque en la mayoría de los casos encontramos estos túneles, pero con la absoluta imposibilidad de identificar a quienes lo usaron, para qué se usaron o cuándo fueron construidos. Las más conocidas de estas excavaciones anónimas son los túneles asmoneos, ubicados a lo largo del perímetro exterior del terraplén del templo. Estos túneles también fueron explorados en el siglo pasado por Warren. Para su asombro, encontró pasajes cavernosos con paredes más altas que las de cualquier cueva de las que había explorado. ¿Para qué se las usó y quién construyó paredes de semejante altura? Una teoría sugiere que son cavernas naturales, dado que parece imposible que nadie construyera paredes tan altas para acarrear agua. La respuesta todavía se les escapa a los arqueólogos. Después de la excavación de Warren, los túneles fueron nuevamente sellados y recién en este siglo, a mediados de los años 80, los arqueólogos volvieron a explorarlos y descubrieron construcciones correspondientes al segundo templo. Este sinuoso túnel de 120 metros de longitud fue excavado en el lecho de la roca, pero está interrumpido por las paredes del terraplén del templo, construidas por el rey Herodes alrededor del año 20 a.C. Su verdadera longitud es desconocida y su función es todavía un enigma. Como si esto fuera poco, otra serie de túneles, algunos de casi 3000 años de antigüedad, se hallan al sur del terraplén del templo. Este fue edificado por los canteros, los picapedreros judíos que perforaron la piedra, llegaron hasta este nivel, quizá un poco más abajo, y una vez que el túnel, el pasadizo, estuvo terminado en los 2 lados, entonces se colocaron losas sobre él, de modo que se podía caminar encima del túnel e incluso protegerlo de miradas intrusas. Si aceptamos que estos túneles datan de tiempos bíblicos, ¿cuál pudo haber sido su finalidad? Estamos parados en el muro sur del terraplén del templo, frente a uno de los más famosos túneles de la Jerusalén subterránea, las puertas de Hulda. Los peregrinos que atravesaban las puertas caminaban por una rampa inclinada, debajo de la muralla exterior del terraplén del templo que conducía al patio del templo, unos 50 pies más altos que este nivel. Antiguas fuentes judías nos dicen que había muchos túneles de purificación que conducían hacia adentro o hacia afuera del templo, utilizados por los sacerdotes para los rituales. Otras entradas bloqueadas, como las puertas de Hulda, bloqueadas desde la antigüedad, daban ingreso a los miles de peregrinos que abarrotaban el templo durante las festividades. Actualmente el área de este antiguo túnel directamente debajo de la mezquita, el Aqas, es utilizada por los fieles musulmanes para orar. Lleva los restos de construcciones sobre las murallas. Sacerdotes, peregrinos, ataques y defensas, los túneles sirvieron para las necesidades de todos. Pero quizá el más enigmático de todos sea el atributo al último rey de Judá, el rey Sedecías. Durante su reinado, la destrucción se abatió una vez más sobre Jerusalén, esta vez bajo la forma del todopoderoso ejército babilonio. Para Sedecías, el fin estaba cerca, pero podría haber una vía de escape, un camino libre de trampas. En el último capítulo del Libro de los Reyes se nos dice: «Y todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta entre 2 murallas que está junto al jardín del rey, y el rey se fue por ese camino hacia la llanura». Ahora bien, existe una curiosa historia relacionada con un cónsul norteamericano del siglo XIX en Jerusalén, un cierto señor Barclay.
Cuando desapareció su perro, salió a buscarlo con su hijo. Buscando al perro, se metió gateando en un hoyo en el suelo. Lo que vio entonces lo dejó perplejo. Un túnel cavernoso que conducía por debajo de la ciudad vieja hacia el terraplén del templo que aparentemente se extendía por millas. ¿Sería esta la antigua vía de escape bíblica? ¿Podría ser esta la legendaria caverna a través de la cual Sedecías sacó y escondió los míticos tesoros del templo? Cuando Sedecías se rebeló contra Nabucodonosor, sabía que el fin estaba cerca, así que se dijo: Dios no permita que los tesoros caigan en manos de los babilonios. E hizo llevar todo desde Jerusalén a través de ese túnel o caverna subterránea y lo escondió en el último agujero. Wendell Jones, que dice ser el modelo en quien se inspiró Steven Spielberg para su personaje Indiana Jones, cree que la leyenda es verídica. Cree en esto tan apasionadamente que se ha pasado años excavando en las cercanías del Mar Muerto, en el lugar a donde él cree que Sedecías llegó. Y sabemos que debajo de esta montaña hay una caverna de 7,5 metros de alto y 43 metros de ancho, y conduce hacia Jerusalén. Por eso creemos que esa es la salida de lo que se llama la cueva de Sedecías en Jerusalén. Una afirmación sorprendente. ¿Pero hay alguna evidencia que pruebe esta teoría? Se dice en el final del libro de los Reyes y de las Crónicas que Sedecías, el rey, y su ejército huyeron por la puerta entre dos murallas. Ahora bien, es extraño tener una puerta entre dos murallas. Pero en esta cueva puedo llevarlos hoy mismo hasta allí y mostrarles que hay una puerta de 3,000 años de antigüedad que se remonta al primer período del templo. Y ellos huyeron por aquí. Esta es una caverna muy grande. No es un simple túnel, es una caverna enorme y tiene un montón de tributarias que parten de ella. La cueva es inmensa y la historia enigmática. ¿Pero resiste al análisis? La historia es hermosa, pero la cueva es apenas del largo de una cancha de fútbol y Wendell Jones está excavando a más de 30 millas de Jerusalén. Uno puede esconderse aquí, pero no escapar. Ni siquiera el perro del señor Berkeley escapó por aquí, lo hallaron. ¿Y qué hay de la teoría del Dr. Jones acerca de que los tesoros del templo fueron sacados de Jerusalén y escondidos cerca del Mar Muerto? Pero lo que es interesante es que la tradición rabínica da por hecho que el rey Josías escondió la mística arca, el objeto más sagrado del pueblo, en algún lugar debajo del terraplén del templo. ¿Tendrán razón los rabinos? ¿Es posible que el más preciado de los tesoros, la Santa Arca, esté realmente debajo de Jerusalén? ¿Estará en alguno de los túneles que todavía no han sido explorados? ¿En alguna caverna que todavía no haya sido descubierta? Y quién sabe, quizás en el próximo túnel o debajo de la próxima roca yace el hallazgo que hará estremecer al mundo. Porque aquí están los misterios, esperando ser develados. Excavaciones bíblicas. El misterioso mosaico de Galilea. En lo alto de las montañas del norte de Israel, cerca de Nazaret, se hallan los restos de una antigua ciudad. Una fortaleza se yergue vigilante sobre estas ruinas que la historia recuerda como Séforis, en hebreo Sipori, que significa mirador de pájaros. Y fiel a su nombre, la ciudad mira desde lo alto hacia los prósperos vergeles de Galilea que se encuentran a sus pies. Las excavaciones arqueológicas en este lugar han revelado fascinantes hallazgos correspondientes a una ciudad con un pasado multifacético, único. Entre estos hallazgos se descubrió un piso de mosaicos, algo común en las casas romanas. Anteriores excavaciones revelaron un descubrimiento sorprendente.
Este mosaico fue decorado con algo más que simples diseños. Presentaba imágenes maravillosas y hermosos colores. ¿Qué secretos sobre Zippori nos revelará este mosaico? Las excavaciones de Zippori son un proyecto conjunto de la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Duke de Carolina del Norte. El idioma hablado cuando se trabaja es predominantemente el inglés. Pero la gastronomía del desayuno es puramente israelí, con arenque, mermelada, huevos duros, chocolate untable y jarros llenos de café turco, además de abundantes vegetales frescos y sano apetito. El profesor Ehud Netzer de la Universidad Hebrea, junto con el equipo integrado por los esposos Carol y Eric Meyers, profesores de la Universidad Duke, son los 3 codirectores de la excavación. La colaboración norteamericana-israelí funciona bien, reuniendo talentos especiales que se complementan mutuamente, haciendo del proyecto conjunto un éxito completo. El equipo continúa con su excavación del piso de mosaicos. A medida que se va quitando la tierra, se encuentran nuevas maravillas. Se descubren imágenes de flores, pájaros y cazadores, junto con otra bastante sorprendente. ¿Eso es un caimán? Sí, naturalmente, un cocodrilo o un caimán. Otra figura humana, vean. Miren qué bonito cocodrilo, Dios. Una verdadera belleza. 2 cazadores, uno capturando un pájaro y el otro golpeando un caimán en la cabeza. Está muy claro. ¿Se esperaban esto? No, de ninguna manera. Esperábamos figuras humanas transportando productos agrícolas como en los otros 2 lados. Sacando escombros de una construcción posterior, más descubrimientos. El profesor Myers observa los nuevos hallazgos buscando algún indicio que le permita datar el lugar. Es tardorromano, no caben dudas. Los historiadores del período romano de Israel conocen a Zippori por su nombre griego, Cesarea. Ubicada entre Aco y Tiberías, conjura recuerdos de una ciudad grande y poderosa. El ornamento de toda Galilea la llamaba Herodes Antipas, el hijo de Herodes y su sucesor, que hizo de Zippori su capital. Debido a su ubicación privilegiada desde el punto de vista económico, gentes de todo el Medio Oriente fueron a trabajar y a vivir aquí. La sociedad de Zippori, que era mixta, prosperó y en tiempos de Jesús era la ciudad más grande de Galilea. Las excavaciones confirman que aquí existió una ciudad rica de cultura romana. Se encontraron varios edificios tales como teatros públicos y casas. Al retirar la suciedad del piso de mosaicos, fueron apareciendo hermosas imágenes y finalmente se descubrió algo intrigante. Se encontró una cara, el fascinante rostro de una hermosa mujer. Sus rasgos, finalmente modelados, dan la impresión de tridimensionalidad. En este rostro se observa un sutil empleo del claroscuro y su tierna mirada parece seguir a quien la contempla. El descubrimiento de esta encantadora mujer, oculta durante siglos, causa una impresión duradera en todos aquellos que la ven. Envuelta en el misterio de una intemporal belleza digna de Leonardo, se le da el apodo de la Mona Lisa de Galilea. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo cuando quedó al descubierto por primera vez. Era hermosa. Todos coincidimos en que uno habría podido quedarse sentado allí todo el día contemplándola. Si uno camina a su alrededor, sus ojos lo siguen todo el tiempo. Es como la Mona Lisa en el Louvre. La comparan con pinturas del Renacimiento. Yo tengo la misma impresión. Es bella, colorida, brillante. Vi muchos cuadros, pero es indescriptible el estar frente a ella, contemplándola. Cuando vierten agua sobre ella, los colores parecen saltar hacia el espectador. El piso descubierto revela varios sectores de mosaicos con varias escenas de una historia de la mitología griega. El piso pertenece a un triclinium, un amplio comedor de estilo romano.
Los huéspedes de esta villa se recostaban sobre pesados almohadones colocados en el piso alrededor de mesas bajas. Esa era la típica disposición para las comidas festivas en el hogar de los ricos. La encantadora imagen de la Mona Lisa atraía las miradas de los comensales de la mesa principal de este comedor. ¿Quién era esta misteriosa mujer? Es tan renacentista, tan moderna. No aparenta tener 1800 años de antigüedad. Su calidad pictórica es alta. Esto se ve en el claro oscuro, en el corsé, en los aros de perlas, en el maquillaje de sus ojos y en la forma en que está aplicado el hermoso color en los labios. Tiene un carácter muy moderno. Pienso que es esto lo que ha atraído a la gente. Les ha encantado su estilo moderno, renacentista, que es totalmente extraordinario, inusual en la antigüedad. ¿Quiénes eran los habitantes de Sipori y quiénes crearon estas imágenes? Este mosaico parece demostrar que en lo que respecta al arte, eran adelantados para su época. ¿Y qué hay de otros aspectos de su vida? La respuesta puede estar en los descubrimientos de los arqueólogos en esta ciudad antigua. Las excavaciones realizadas por uno de los equipos en este sitio han revelado una cisterna subterránea de agua. En un determinado periodo quedó obstruida por suciedad y desechos hogareños. Esa zona en particular ha sido una de las más fructíferas de toda la excavación. Estos jóvenes están excavando en una cisterna subterránea, en medio de una gran villa romana, una casa muy grande que hemos datado a mediados del período romano, en el siglo II o III de nuestra era. Ha sido extremadamente fructífera desde el comienzo. De este pozo extrajimos algunas de las encantadoras estatuillas de bronce que encontramos. Pero lo interesante es que era un basurero. Los numerosos e inesperados hallazgos que surgen del pozo sorprenden incluso a los arqueólogos experimentados. Se trata de testimonios que permiten construir o destruir teorías. Por ejemplo, una lámpara de aceite rota con un relieve en su parte superior, el Arca de la Ley, el elemento central de toda sinagoga en los últimos 2000 años, un motivo duradero del arte judío. Una prueba de que la casa de la cisterna era hogar de judíos. Pero en la misma cisterna aparece una estatuilla de Prometeo con el águila comiéndole el hígado. Se trata de una figura pagana, objeto poco probable en una casa judía. Y cerca una estatuilla del malicioso dios Pan tocando su caramillo. Este es uno de los temas que aparecen en el mosaico romano. También se halló cerca una pieza de cerámica con una cruz estampada indicando la presencia cristiana. Muy curioso, el Arca de la Alianza, estatuillas del dios Pan y de Prometeo y la señal de la cruz. ¿Es posible que judíos, cristianos y paganos vivieran en la misma casa? ¿Que fueran una familia? Uno de los problemas más inquietantes que nos plantean estas excavaciones es cuál fue la relación de la comunidad judeo-cristiana con la judía. Pero los testimonios son realmente muy complejos. Mientras que podemos decir y sostener que sí, que todos ellos estaban aquí, es muy difícil identificar casas particulares y decir, estos eran cristianos o estos eran judíos. Tenemos una casa con dos inscripciones claramente cristianas. Podemos concluir que en esta área, que es muy grande, hubo judíos, hubo cristianos o judeocristianos, y estamos tratando ahora de ordenar las piezas por períodos. La comunidad judía de Sipori se remonta, de acuerdo con la Biblia, al año 400 a.C. La ciudad prosperó por ser un importante lugar de paso entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea, y fue sede de eruditas academias y de famosos rabinos. Hacia el año 200 después de Cristo, era ampliamente conocida como un importante centro religioso de estudios judaicos. El Sanedrín, el Tribunal Judío de Justicia que sesionó en Jerusalén hasta la destrucción del templo, pasó a sesionar aquí por lo menos durante una generación. Sipori es renombrada en la historia judía principalmente por haber sido el hogar del rabino Judá Hanasi, el príncipe. Fue aquí que él editó el Mishnah, la piedra fundamental de Talmud, la ley judía.
Los detectores de metales no forman parte del equipo normal de herramientas de los arqueólogos, pero utilizados bajo las ruinas de la Casa del Mosaico, llevaron al descubrimiento de un tesoro escondido de monedas, 255 acuñadas entre los años 310 y 321 de nuestra era. Una de ellas nos aporta muchos datos históricos sobre Tzippori. Cesárea dice, la ciudad sagrada de refugio, amistad leal y alianza entre el Sagrado Consejo, se trata del Sanedrín judío, y el Senado del pueblo romano. Ninguna otra ciudad de la Palestina romana hizo semejante declaración. Esta amistad entre judíos y romanos llegó a ser legendaria. Cuenta una leyenda judía que cuando Judá, el príncipe, vivió aquí, el emperador fue su gran amigo. Los judíos de Tzippori eran más tolerantes con la población mixta formada por romanos y judeocristianos que vivían también en esta ciudad. Tzippori y la cercana Tiberías eran los centros espirituales de Galilea. Los descubrimientos hechos en Tiberías revelan mucho sobre Tzippori. Antiguas sinagogas que datan más o menos del 300 de nuestra era, halladas en ambas ciudades, comparten el mismo tipo de mosaicos en sus pisos. Por ejemplo, el motivo de la rueda del zodíaco. Helios, el dios Sol, conduciendo su carruaje, aparece en el centro del mosaico. Imágenes de este tipo son impensables en el arte judío, dado que la representación de la figura humana era considerada sacrílega. Así que si judíos colocaron estas imágenes aquí en una sinagoga, quizás no debe extrañar que hayan compartido un salón comunal decorado con imágenes mitológicas paganas. Cuando analizamos el piso en Séforis, la cuestión de por quién fue hecho y especialmente quiénes vivieron allí, judíos o paganos o cristianos, no encuentra una respuesta clara. Puede haber sido una casa judía, aunque hay dudas al respecto. Nos dice algo importante sobre la gente que vivió aquí. Y ese es un tópico que, estoy seguro, será motivo de debate para las generaciones futuras. Porque esta población de la antigua Séforis estaba constituida por varias o muchas comunidades. Aquí los temas son ostensiblemente paganos y mitológicos. Y sin embargo, parecería que este salón era usado por toda la población. La importante población de la antigua Séforis, los miembros del Consejo Comunal, judíos, oficiales romanos. Los dos elementos deben haber utilizado también este lugar para reuniones, para tomar una copa de vino, como lugar apropiado para recibir a dignatarios e incluso al emperador romano. El rabino Yuda debe haber recibido visitas aquí. El mosaico encontrado aquí puede presentar algunas pistas para entender las relaciones entre estos diferentes pobladores de una ciudad tan cosmopolita. El mosaico del piso de Tzippori representa la vida y las aventuras del dios griego Dionisos, el dios del vino y del placer. Dos de los sectores mejor conservados reflejan parte de las aventuras de este dios. Uno de ellos lleva la palabra griega que significa ebriedad. Después de haber pasado la competencia de bebedores, aparece tendido en el suelo por los efectos del vino, con una mujer que lo sostiene y un sátiro. Por otra parte, el segundo panel tiene la inscripción Pompeii. La procesión tiene lugar cuando regresa de la India. Se trata de un conocido episodio de la vida de Dionisios. Es decir, que nos tenemos que preguntar por qué tales temas mitológicos interesaban a la comunidad judía o a los judeocristianos que vivían aquí. Los primeros cristianos eran precisamente judíos que creían en Jesús. Se los llamaba judeocristianos. Observaban la ley judía y rezaban en la sinagoga. Testimonios escritos sugieren que estos judeocristianos o sectarios vivieron en Tzippori, pero hasta el momento no hay pruebas arqueológicas contundentes. Hacia el año 300 de nuestra era, un historiador escribió por primera vez sobre los cristianos de Tzippori. 150 años más tarde, un obispo de Séforis asistió a un concilio de los cristianos primitivos en Calcedonia. Hubo quienes consideraron a Séforis como el lugar de nacimiento real de María, la madre de Jesús. Las ruinas de la iglesia de los cruzados dedicada a Santa Ana se hallan sobre el lugar donde, según la tradición, se encontraba su casa. Allí la historiadora del cristianismo Mary June Nestler está buscando los primeros vestigios del cristianismo en la ciudad. Esta es la evidencia, porque dejaron estos cimientos aquí deliberadamente. Nosotros pensamos que ellos creyeron que se trataba de la casa de Joaquín, Ana y la Virgen María.
En la Biblia se habla de María, y si bien deducimos que debió tener padres, no sabemos nada de ellos por los escritores cristianos. Por eso estamos ávidos por tener información de estos personajes. Por eso los nombres de los padres fueron inventados, y los lugares donde vivieron también. Y estos inventos no tienen por qué ser necesariamente improbables. Me parece bastante posible que ella haya tenido algo que ver con Séforis. Lógicamente, considerando por cierto su cercanía con Nazaret, no debe sorprendernos que Séforis se haya convertido en una ciudad cristiana. Si fue realmente el hogar de los padres de María, ellos vivían cerca de una sinagoga. Este fragmento de mosaico con una inscripción hebrea fue descubierto en el atrio de la iglesia. Steve Goranson echa agua sobre otro intrigante hallazgo arqueológico. Resulta que sabemos que esta inscripción ubicada en el dintel de una sinagoga es una inscripción de sinagoga porque la palabra arquisinagogos aparece 3 veces en ella. Es similar a muchas otras inscripciones de sinagogas, excepto en que aparecen letras griegas que son la abreviatura de la palabra Christos, es decir, Cristo. Así que la combinación de esta abreviatura con arquisinagogos plantea un interrogante, es decir, podría proceder de una sinagoga judeo-cristiana. Podría ser, o quizás la abreviatura griega fue agregada más tarde. ¿Qué significa esto? Las respuestas eluden todavía a los arqueólogos que están detrás de ellas. El Dr. James Strange, de la Universidad de Florida del Sur, dirige una pequeña excavación independiente en Sipori. Siendo el primero que empezó a trabajar aquí, fue por pura casualidad que no haya sido él quien descubrió el mosaico. Junto con el profesor Meyers, el Dr. Strange ha excavado varios lugares en tierras de Israel y ha escrito trabajos de investigación. Por encima y más allá de la ciencia, el Dr. Strange tiene objetivos ideológicos. Creo que la razón más importante para excavar en Sipori es que tenemos testimonios literarios y ahora eventualmente arqueológicos de que aquí vivieron pacíficamente paganos, judíos y cristianos. En otras palabras, aquí se nos da la oportunidad de aprender algo de nuestra historia que puede darse nuevamente. La imagen de la Mona Lisa sigue siendo un enigma. Su bella figura de estilo renacentista es una maravilla. ¿Quién fue ella? ¿Es el retrato de una habitante real de Sipori? El hecho de que esté tan bellamente pintada parece indicar que retrata a alguien que existió históricamente en un tiempo y un espacio reales. La cuestión planteada es, ¿quién puede haber sido? La mayoría de la gente pensaría que, si se tratara de una figura mitológica, podría ser Afrodita o Venus, porque sobre su hombro derecho, recuerde que está Cupido. Sin embargo, pienso que es muy posible que este artista tan excelente haya retratado a una modelo o a una novia suya. Puede haber sido la dueña de la casa o quizás una beldad que vivía en Séforis. Su identidad es muy incierta. Para preservar mejor las imágenes del mosaico del piso del triclinium, los expertos deciden que el piso sea trasladado al Museo Israelí de Jerusalén para ser restaurado. Dodo Shenhav, el jefe de curadores del museo, es convocado para supervisar este traslado. Con el mayor cuidado y responsabilidad se inicia el lento proceso de restauración. En vez de ser levantado, el piso es literalmente enrollado como una alfombra mediante una avanzada y altamente especializada técnica para minimizar las posibilidades de daños o pérdida de material. Vamos a enrollarlo en una sola pieza, en un rollo. De esta manera, tenemos a esta dama a salvo. En el medio, y donde quiera que exhibamos la parte central, la dama estará expuesta. Cada paso es difícil, riesgoso. Levantar el mosaico sin destruirlo no es nada fácil. Se coloca una capa de gasa, seguida por otra capa de una buena goma de pegar.
después una capa de yute y a continuación más cola. Es un trabajo de chinos. Cada una de las piedras debe quedar adherida al yute. Y ahora la parte más riesgosa de todas. Dodó hace un corte en línea recta entre las telas. Va a dividir el panel en 7 partes, para después enrollar a cada una de ellas en un tambor de madera. Otro momento crítico. El mosaico debe ser separado, desprendido de su base. Dodó y sus ayudantes aflojan el cemento. Lentamente, lentamente, con infinita paciencia, la Mona Lisa es separada del piso. Mientras los mosaicos son transferidos a rollos de madera, la técnica empleada para crearlos tan magníficos queda al descubierto. Las imágenes son pintadas sobre una superficie de yeso como guía para las miles de telas de 20 colores distintos que se colocan encima. Y ahora ese proceso se revierte. Aquí tienen los ojos, la nariz y la boca. Los rollos son cubiertos con madera terciada y ubicados cuidadosamente en los camiones que los transportarán a Jerusalén. Pronto el mosaico llega a destino, el Museo Israelí de Jerusalén. Aquí, bajo el cuidado de expertos, el mosaico será desenrollado y comenzará su restauración. El equipo utiliza una técnica original para preparar un soporte para el mosaico. Se llena el área vacía de un marco de aluminio con un material esponjoso en vez de hormigón y se colocan encima las piezas. Este método revolucionario permite la fácil manipulación de uno de los mosaicos más importantes del mundo, tanto para exhibiciones como para restauraciones. Teselas sueltas del mosaico encontradas en el lugar original son cuidadosamente repuestas en su mismo lugar. Para limpiar apropiadamente las antiguas imágenes se emplea agua caliente y jabón suave. La misteriosa mujer va apareciendo a medida que el trabajo avanza. Ella ya sabe lo que los arqueólogos todavía están tratando de averiguar. No les dirá si sus teorías son verdaderas o falsas. Simplemente aguarda con una sonrisa sapiente. En otra parte de la excavación, la marcha de los trabajos revela más acerca de Sipori. Se encuentra una calle principal que data del período romano, del siglo II de nuestra era. Es similar a la arteria principal del mismo período encontrada en Jerusalén. Esta calle corre de norte a sur con calles transversales que van de este a oeste. También como en Jerusalén, la calle está pavimentada con duras piedras para el paso de carros y caballos y flanqueada a ambos lados por veredas con columnas y con negocios. Aunque las veredas aquí son distintas, están pavimentadas con mosaicos. Aparentemente en Sipori había una escuela para enseñar el arte del mosaico o un grupo de artistas dedicados al mosaico. Al este de esta calle se encontró un edificio del siglo V después de Cristo. Todos los pisos de este edificio están cubiertos por mosaicos con coloridas imágenes. Muchos de ellos se hallaron intactos y parecen haber sido hechos recientemente. El mosaico más grande y más impresionante del edificio comprende una fascinante obra de arte que ilustra la historia de un festival egipcio celebrando el pico más alto de la inundación del Nilo. El mosaico incluye elementos de las ciudades de Pompeya y Alejandría, como así también al dios del Nilo. La parte inferior, con un tema evidentemente distinto, está dedicada a mostrar poderosos animales devorando a presas más débiles, quizás una alegoría del potente imperio romano y reinos menores. Cerca del lugar donde se halló el mosaico del Triclinium, se construyó un edificio especial para albergarlo. Ya de regreso en su lugar de origen en Sipori, la encantadora escena cuenta una vez más su antiguo mito. Una vez más, la Mona Lisa atrae la atención de los visitantes que acuden a contemplar su belleza. Pienso que no caben dudas de que todos los que vinieron aquí han quedado encantados por esta maravillosa mujer. Su rostro y su misteriosa mirada seguramente atraparon la atención de todos los que alguna vez visitaron Séforis y comieron en este lugar.
Como lo ha hecho siglos atrás, la Mona Lisa los saluda con su sonrisa ambigua y su encantadora mirada, quizás tentándolos a quedarse un poco más y disfrutar del ambiente de esta ciudad única, donde cristianos y judíos vivieron juntos en paz.